ahora se ven en las redes sociales, en el internet, o la internet, porque al final al cabo es una red, y la televisión pues están no sino sesgadas por personas con intereses pues, hegemónicos, monetarios, y realmente pues no hay un interés genuino en servir a las personas y en pues, hacer las cosas como son. Y justo este es el tema de las vitaminas. Hay bastantes mitos al respecto. Y vaya, entonces hoy vamos a tratar de hablar a grandes rasgos de qué son justamente estos compuestos, qué implicaciones tienen en la salud humana, realmente si se utiliza o no o se requiere de alguna suplementación, en qué contextos específicamente debe de utilizarse y si hay riesgo de toxicidad, cuánto es lo que se debe de más o menos de consumir, etc. Entonces, ¿qué entendemos por vitamina? La vitamina es un compuesto orgánico que tiene como finalidad mejorar alguna de las funciones metabólicas en el organismo. Y vamos a dividirlas en dos grandes grupos: las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, y las vitaminas hidrosolubles, que son todas aquellas que forman parte del complejo B. Ya hablaré pues, digamos más a detalle de cada una de ellas. Y la vitamina C, aunque también hay otras no muy bien conocidas o más bien no claramente bien diferenciadas, pero pueden también inclusive considerarse dentro del mismo complejo B, como es el ácido fólico y el ácido pantoténico, que esta sí se cuece aparte. Bueno, ¿qué importancia tiene hacer esta división y por qué esta clasificación? Se les llama liposolubles aquellas que, como su nombre lo dice, requieren de un contenido graso y de hecho que haya un funcionamiento correcto, adecuado de las sales biliares, las cuales se van a almacenar en la vesícula biliar principalmente. Y bueno, digo principalmente porque en realidad las sales biliares y todos los ácidos biliares se producen en el hígado, después se vierten en el duodeno y de ahí regresan a la vesícula biliar, donde es filtrado el exceso de agua y de sales para poderse volver a reutilizar. Y de esa manera, en el momento en que hay alguna comida grasa, entonces son vertidas al duodeno, al intestino delgado, para que cumplan su función como disolventes. Vaya, funcionan, digamos, algo parecido a lo que hace el detergente, para permitir que se vuelva como más, digamos, más extensa la superficie y se pueda operar de manera eficiente sobre ellas a través de las enzimas pancreáticas. Entonces se requieren de que estas dos rutas fisiológicas estén íntegras para que haya una correcta absorción de estas vitaminas liposolubles, además de que se van a almacenar justamente en donde hay tejido graso. Entonces los principales centros, digamos, de almacenamiento de varias de estas vitaminas van a ser sobre todo el hígado, aunque también podemos encontrarlas en órganos como los riñones, el pulmón, la piel y bueno, entre otros órganos en menor medida. Pues vamos a hablar ahora sí, vamos a irnos en orden de estas vitaminas liposolubles y no sin antes aclarar que las liposolubles pueden mantenerse en el organismo por muchos años antes de que finalmente se presente una deficiencia. Claro que depende mucho del metabolismo basal de una persona, así como vaya que tanto haya el consumo de las mismas en situaciones fisiológicas especiales, por ejemplo en la enfermedad o pues alguien que se someta a un tipo de ejercicio de alto rendimiento, entre otras cosas. Bien, la vitamina A, que en realidad es un nombre, digamos, científico, son los retinoides, porque en realidad existen varios tipos o hay varios compuestos orgánicos que forman parte de la vitamina A. Las de origen natural principalmente van a surgir o van a producirse a partir de los beta-carotenos. Dentro de los beta-carotenos más abundantes que hay en nuestro organismo y bueno, en la naturaleza está el carotenoide, que es justamente el que le da ese tono anaranjado, amarillento característico, por ejemplo a la papaya o a la zanahoria.
De ahí que las personas que consumen una alta cantidad de carotenoides, bueno, pueden de hecho teñirse de color más o menos anaranjadito, amarillento, y sobre todo en las palmas y plantas, lo cual no es algo deseable. No es que se tenga que uno esmerar en tener esa coloración para hablar de que tenga una buena reserva de vitamina A. ¿Qué funciones tiene la vitamina A? Bueno, esta tiene una gran trascendencia en una muy amplia variedad de funciones orgánicas, entre las que pues podemos destacar la vista. De hecho, precisamente de ahí viene el nombre de retinoides, porque en la retina los fotopigmentos, los que nos permiten apreciar o percibir sobre todo las diferencias durante la noche, pues justamente requieren, la fotorrodopsina específicamente, este pigmento requiere de la presencia de vitamina A. O sea que esta es una de las cosas que pueden empezar a suceder cuando hay una deficiencia, que es la ceguera nocturna. También tiene una gran trascendencia en la formación del hueso. De hecho, en las personas que tienen una profunda deficiencia de vitamina A, algunas de las consecuencias es el debilitamiento del hueso y el desarrollo de osteoporosis, algo que habitualmente casi nadie sabe o casi nadie recuerda. También es importantísimo para el funcionamiento correcto de la inmunidad. Entonces, sobre todo para el adecuado, el óptimo balance de la eficiencia en el combate a las infecciones, sobre todo de linfocitos y células de la estirpe mieloide. Otra de sus funciones también de importante trascendencia es la diferenciación de los epitelios. Los epitelios son nuestras capas, digamos, esta cobertura que tenemos, que es la piel y las mucosas, que es esta parte rosita que tenemos en nuestra boca, nuestros labios, nuestra nariz, la parte interna, lo que recubre nuestro tracto gastrointestinal. Y bueno, pues justamente la vitamina A es fundamental para que tenga la correcta diferenciación y pues ejerza su función de manera óptima, y que de hecho, por cierto, también es una parte muy importante del sistema inmunológico innato, el sistema inmune natural. Y finalmente, la sexualidad. Una de las consecuencias de la deficiencia de vitamina A es la disminución de la capacidad reproductiva, sobre todo, especialmente en los varones, donde disminuye la cuenta espermática. Ahora, algo muy importante, seguramente aquí muchos ya van a empezar a pensar, entonces debo asegurar mis niveles de vitamina A. ¿Qué es lo que tengo que consumir? Ya les dije, en realidad la clave es consumir de forma habitual los alimentos que pues tienen esta coloración amarillenta, anaranjada, pues, principalmente pues la papaya, la podemos encontrar también en el pimiento, en la zanahoria, entre otros lugares, otros alimentos. Algo que sí, como les dije, que es muy importante, la vitamina A, al ser liposoluble, tiene una gran capacidad para permanecer en los tejidos. Principalmente se va a almacenar en el hígado, pero también en el tejido adiposo. Entonces, las personas que tienen obesidad, pues pueden incluso acumular una mayor cantidad de vitamina A, y sobre todo si se consume de forma exógena, lo cual es de hecho peligrosísimo. Todas las vitaminas liposolubles tienen el potencial riesgo de ser tóxicas, y eso precisamente por eso quería darles esta charla. Específicamente hablando de la vitamina A, es de las más tóxicas que pueden existir pues, para los seres humanos y bueno, en general para los seres vivos, cuando nos pasamos de la dosis adecuada. No solamente eso, algunos metabolitos derivados de la vitamina A tienen el potencial de ser teratogénicos, es decir, de causar malformaciones en los bebitos en desarrollo, especialmente cuando están en la etapa embrionaria. En las personas que tienen o que abusan del consumo de productos que tienen una cantidad importante de vitamina A, o que se pasan de sus requerimientos habituales de la misma, pues eso, con suplementación. Por eso la suplementación tiene un lugar muy importante y que debe estar perfectamente supervisado por un experto de la salud, que de preferencia sea médico y además tenga conocimiento de nutrición profundo, para evitar esta situación. Y bueno, pues el riesgo de quienes se intoxican por vitamina A es presentar curiosamente una hiperkeratosis paradójica e incluso náusea,
vómito en algunos casos, precisamente por la afectación o la alteración que producen los epitelios, pero lo más importante es que puede llegar a generar incluso algo que se conoce como pseudotumor cerebri, o sea, puede hacer que nuestra hipófisis se hinche y bueno, esto llega a ser bastante molesto y en algunos contextos ya muy graves, digo, esto ya son unas intoxicaciones masivas, puede incluso llevar a edema cerebral. Otras cosas que también se han descrito con el exceso de vitamina A es fatiga, debilidad y bueno, los mareos y algo que se llama, bueno, que nosotros le llamamos anorexia, que es decir, la pérdida del apetito. Entonces, personas que tienen estos síntomas, para que vean, sobre todo por eso es que hace un tiempo, quienes ya me conocen, critiqué mucho un video de una persona, una boticaria, que vendía un producto que diciendo que la fatiga y la debilidad y esos son signos de defensas bajas, cuando en realidad puede ser incluso datos de intoxicación, no nada más por vitamina A, porque no es la única que puede producir esto. Pero enfatizo mucho alrededor de este tema, porque es algo que debe precisamente, pues, digamos, mejorar nuestro discernimiento a la hora de tomar la decisión de suplementarnos con cosas que ni siquiera sabemos y no entendemos cuáles son las posibles consecuencias. Entonces, para empezar con la vitamina A y terminar, como en todo, en el justo medio está la virtud y hay que equilibrarnos y tener cuidado. Si no hay una necesidad, porque si nuestra alimentación es suficientemente adecuada y vaya, es equilibrada, no tenemos una enfermedad de fondo que pueda llevarnos a un mayor gasto o consumo de las mismas, no hay necesidad de suplementación. De aquí nos vamos con la vitamina D. La vitamina D principalmente se va a sintetizar a partir del 7-deshidrocolesterol que se encuentra en nuestra piel y cuando eso nos asoleamos, cuando entramos en contacto con el sol, la radiación ultravioleta, especialmente la UVA, lo que va a hacer es que va a modificar químicamente el 7-deshidrocolesterol para convertirlo en un principio activo que primero va a pasar a través de la sangre al hígado, donde a través de una enzima llamada 1-alfa-hidroxilasa va a tener su primera hidroxilación. Después de eso va a pasar al riñón a través de la enzima 25-alfa-hidroxilasa, donde va a experimentar su segunda hidroxilación para convertirla en el colecalciferol, más bien el 1,25 hidroxicolecalciferol, también conocido como calcitriol, que es el principio activo de esta vitamina. Y ya una vez que esto sucede, entonces va a ejercer sus diversas funciones biológicas, entre las que destacan, y la más conocida es su papel que tiene sobre la correcta utilización y absorción del calcio en el intestino principalmente, así como también del fósforo y desde luego el aprovechamiento de estos minerales para la formación de la hidroxiapatita, que es esta estructura rígida que le da esa solidez característica a nuestros huesos. De tal manera que las personas que tienen una deficiencia de vitamina D, sobre todo en la infancia, pues produce el famoso raquitismo, que hace incluso que crezcan con sus piernitas encorvadas y bueno, pues si no se corrige, pues los huesitos nunca se logran enderezar. En el adulto produce osteomalacia, que es este debilitamiento de los huesos, que pues si esta situación se mantiene puede llevar incluso a la fractura de los mismos. De hecho, está también vinculado, por supuesto, a la osteoporosis, y es muy importante que las personas que tienen alto riesgo de deficiencia de vitamina D lo consuman de forma exógena, precisamente para evitar estas consecuencias. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de presentar una deficiencia de vitamina D? Bueno, pues sobre todo los que no se pueden asolear por alguna enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus o la dermatomiositis, que son muy sensibles al sol. Algunas otras enfermedades que pueden llegar a tener sensibilidad al sol, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, o bien, pues, quienes por las situaciones de donde viven, pues hay una muy pobre exposición al sol, sobre todo países nórdicos, donde justamente algunas de estas enfermedades, como la esclerosis múltiple, tiende a ser más frecuente.
Y bueno, pues también las mujeres, sobre todo las mujeres que están en edad reproductiva, el alto nivel de necesidad de vitamina D durante especialmente el embarazo y la lactancia, de calcio y fósforo, es tan importante que se recomienda fuertemente en todos estos grupos que haya una suplementación exógena y que pues eso asegure los niveles correctos, porque además hay otras funciones muy trascendentes e interesantes de la vitamina D. Hoy por hoy sabemos que tiene un efecto de bastante interés para nosotros en las células dendríticas, que las células dendríticas son digamos que las generales que se encargan de recopilar la información necesaria para poder atacar al enemigo de forma eficiente, es decir, los virus, bacterias, hongos, etc. Y la vitamina D permite que estas células, estos generales, no se corrompan o no se vuelvan locos, podríamos decirlo, y no empiecen a querer atacar a lo tonto por todos lados y pues terminar generando un desastre en el organismo, de tal forma que tiene también este efecto inmunomodulador. Algo que es muy importante, la vitamina D principalmente la vamos a obtener, y la que es más efectiva para nosotros es la vitamina D3. Esta sobre todo la encontramos en los productos lácteos, ¿sí? Yo sé que se puso de moda también satanizar a los lácteos, pero los lácteos son la mejor fuente de vitamina D3, o bien las vísceras de los animales, sobre todo de los peces, especialmente estoy hablando del salmón, la sardina, que pues sus hígados son pues especialmente ricos en esta vitamina, y bueno, ya vieron la importancia de tener un adecuado aporte. La toxicidad por esta vitamina es muy difícil, pero sí llega a suceder. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros niveles de vitamina D? Bien, a través de los niveles de 25-hidroxi o 25-OH, vitamina D3, que nos da un balance muy cercano de cómo están los niveles de esta en nuestra sangre. He de decirles algo muy interesante, en Latinoamérica, especialmente de lo que yo tengo claridad, en México al menos un 60% de mujeres presenta cierto grado de insuficiencia o incluso deficiencia de vitamina D, por lo cual sí está indicado el suplementarse, al menos en el contexto de las mujeres y las enfermedades que ya les dije, con vitamina D. ¿Cuál es la dosis usual o segura? Entre 1600 y más o menos 4000 unidades al día. Es una dosis que puede ser perfectamente segura, salvo condiciones muy particulares, que pues eso se debe ver por supuesto con el médico que tenga conocimiento de esta patología. Entonces, bueno, pues un médico que sea nutriólogo o bien pues un endocrinólogo, que son quienes más pueden tener esta consideración, o pues nosotros los reumatólogos, por supuesto que también tenemos conocimiento para poderlos guiar en las necesidades de las mismas. Ahora, algo importante es que cuando hay un exceso de vitamina D, se puede producir una calcificación paradójica, bueno, no está paradójica, en realidad puede haber una absorción excesiva de calcio y acumulación del mismo en los tejidos y generar efectos muy graves, como puede ser que los vasos sanguíneos o incluso los músculos, pues eso, empieza a depositarse calcio, lo cual pues termina siendo, sobre todo en los vasos sanguíneos, catastrófico y puede llevar incluso al desarrollo de infartos agudos al miocardio o algunas otras eventualidades nada deseables. Bien, esto es lo importante con esta vitamina. Luego de aquí pasamos a la vitamina E. La vitamina E principalmente la vamos a encontrar en alimentos vegetales, sobre todo que son grasos, o sea, como por ejemplo el aguacate, las nueces, las almendras, y bueno, ciertos vegetales verdes claros, aunque también se puede encontrar en buena cantidad en las vísceras, sobre todo el hígado de animales. Y bueno, algo importante, digamos que el nombre científico de esta vitamina es tocoferoles, y tienen una gran trascendencia por su efecto antioxidante. Son protectores muy eficientes contra los radicales libres en el organismo, y además algo también muy importante, es digamos que su efecto es sinérgico para poder tener una absorción correcta de vitamina A y C, de tal manera que favorece el funcionamiento de las mismas. La deficiencia de vitamina E en realidad es muy difícil que suceda,
pero bueno, puede pasar nuevamente en personas, sobre todo que tienen algunos defectos genéticos o que los predispone a pérdida de vitaminas o al no tener una adecuada absorción de las mismas. Y pues lo que se traduce en una deficiencia de esta vitamina es algo que se llama neuropatía periférica, que se caracteriza por ser una neuropatía que incluso es bastante dolorosa. Entonces nosotros los reumatólogos, que somos pues digamos los expertos en el manejo del dolor, de las patologías dolorosas crónicas, pues dentro del protocolo de atención de muchos pacientes, sobre todo que tienen fibromialgia o síndromes relacionados con neuropatía de fibra pequeña, parte de lo que hacemos es dar de forma, digamos, de forma un poquito como, ¿cómo llamarlo?, artesanal, la vitamina E para pues cubrir esa posibilidad de deficiencia. Esto sobre todo cuando en el interrogatorio pues es una paciente que no tiene una adecuada ingesta de este tipo de vegetales o pues tiene algunos otros factores que puedan favorecer, como pueden ser enfermedades de lípidos o alteraciones, patologías particulares como un síndrome nefrótico. O algunas otras cosas que puedan favorecer el desarrollo de esta deficiencia. La toxicidad por vitamina E no es frecuente, pero también puede suceder igual cuando nos pasamos de dosis, y son muy parecidos a lo que sucede con la vitamina A, o sea, náusea, malestar abdominal, aunque no llegan a ser al menos tan graves como con la vitamina A. Bien, de aquí nos pasamos a la vitamina K. La vitamina K tiene principalmente, digamos que dos grandes vertientes o dos grandes fuentes, que son las fitoquinonas y las menoquinonas. Las fito son de origen, digamos principalmente las obtenemos de los vegetales, sobre todo vegetales que tienen hoja verde oscura, y también las podemos obtener de la descomposición que ejercen las bacterias intestinales, especialmente sobre las fibras vegetales digamos que tienen una gran cantidad de fibra hidrosoluble. Entonces, la principal fuente de vitamina K en los seres humanos puede ser de hecho nuestras propias bacterias intestinales, aunque sí es importante un aporte exógeno adicional de la vitamina K, especialmente en algunas personas que pudieran tener ciertos defectos de la coagulación. De hecho, la vitamina K, su mayor trascendencia es en la síntesis de factores procoagulantes, o sea, que permiten que nuestra sangre, o cuando nosotros nos cortemos o cuando tengamos algún tipo de lesión, inmediatamente haya la llegada de factores que limiten esa escapada de sangre y pues eso, no nos desangremos. Entonces, sobre todo su principal trascendencia se lleva o se medía por la carboxilación que genera en la protrombina, que es el factor 2, el factor 7, 8, 9 y 10. Algo que es también muy importante y es necesario saberlo, es que sobre todo se va a almacenar en el hígado, donde de hecho también se van a sintetizar estos factores, y además de los factores procoagulantes, que son necesarios que todos los tengamos, porque pues, la coagulación es necesaria cuando hay heridas, otra función de gran trascendencia es en la matriz extracelular del hueso. Específicamente hay una proteína que se llama proteína GLA, que es dependiente de la carboxilación de esta vitamina K. Y esto, ¿por qué se los digo? Las personas que toman antagonistas de la vitamina K, como son la warfarina o la cenocumarina, pues requieren de suplementación con vitamina con vitamina D, precisamente para disminuir los riesgos de descalcificación a largo plazo, porque la vitamina K también juega un papel importante en el funcionamiento correcto de esta proteína, para que sea útil precisamente para fijar el calcio y el fósforo. Entonces, como se dan cuenta, hay una interconexión entre todas las vitaminas. Y hablando de esta interconexión, por ejemplo, la vitamina E en exceso puede antagonizar a la vitamina K y favorecer el desarrollo de hemorragias. Entonces,
De aquí, nuevamente, poniendo énfasis en la importancia de no estarnos suplementando por suplementar y pues tener la guía correcta de alguien que conozca de este tema y pues no estar comprando cualquier babosada que nos venden en internet o anuncian en la televisión. Que de hecho, me gustaría aprovechar para tener, digamos, este comercial de: tengan por seguridad que el 90% de lo que ustedes ven que se anuncia, de hecho, cuando ustedes ven a una persona aquí en TikTok o en Facebook o en Instagram que anuncia algún producto, lo más probable es que sea un producto o falso o que no tenga realmente el registro sanitario o que sea ilegal. Así que mucho cuidado, que les quede bien claro en sus mentes. Si a ustedes les están anunciando algo o ven algo directamente y que además se los ponen como maravilloso, excelente, increíble, único, todopoderoso prácticamente, es la probabilidad de que sea un producto de origen fraudulento o bien falso es altísima. Así que no se vayan jamás por esa finta, y menos si se los anda ofreciendo a alguien hermoso físicamente o hermosa, ¿no? Y además mostrando su cuerpo y todas esas cosas. Muchísimo cuidado con eso. El marketing desgraciadamente ha hecho estragos terribles en las personas, y no nada más es algo que afecta a Latinoamérica, es algo, un fenómeno mundial. Entonces, de verdad, quédenselo muy claro. Y sobre todo, otro dato que puede especialmente hacernos o nos debe llevar a sospechar de un producto, de un suplemento, es los colores. Si ustedes ven un producto que tiene colores exageradamente llamativos, así amarillos con rojos, con morados, o sea, que lo que buscan es llamarnos la atención, atraer nuestra atención, es muy probable que ese sea un producto o de origen fraudulento o una farsa, o bien peligroso para la salud. De verdad, tómenlo en cuenta y no caigan en las redes de estos desgraciados, que además utilizan muchas estrategias. Las clásicas estrategias son que se meten justo aquí a las redes sociales y pues le piden a sus amiguitos que les comenten: oh sí, véndeme 5, oh, a mí ese producto fue una maravilla, me ayudó, me levantó de entre los muertos casi. Eso es una estrategia súper vieja que usan estas personas sin ética, sin moral, sin decencia, para hacer caer sobre todo a las personas desesperadas en pues justo este engaño. Entonces, muchísimo cuidado con estos suplementos que te venden o te ofrecen y te ponen, les digo, a un supermodelo, a una supermodelo con colores llamativos, o que tienen también nombres rimbombantes como Non Plus Ultra o Super Mega, ¿no? Ese tipo de cosas, tengan por seguro que con un 97% de probabilidad son productos falsos y peligrosos. Bien, estoy viendo que están dejando, o como las cetonas ahorita que estoy viendo que están poniendo muchos comentarios, les agradezco mucho. También veo que hay muchas preguntas. Les prometo que ahorita que termine de hablar, le voy a ir contestando las que considere pertinentes. Bien, continuando. Entonces, de aquí nos vamos ahora al otro gran grupo, que son las las vitaminas hidrosolubles. Bien, dentro de las vitaminas hidrosolubles, las mejor conocidas por todos son las del complejo B, y la primera, la vitamina B1, es la tiamina. La tiamina es una vitamina esencial para, pues está involucrada de hecho en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de los ácidos grasos, e incluso también para el correcto funcionamiento de las membranas y de los impulsos eléctricos. O sea que tiene una gran trascendencia en muchos fenómenos que están relacionados con la utilización correcta de energía, y de tal suerte que su deficiencia pues hay una enfermedad muy particular que se llama beriberi, que la caracteriza por alteraciones precisamente de desgaste, o sea, produce desgaste, fatiga,
puede hacer que el corazón se dilate, que la persona se ponga cucú, que haya alteraciones gastrointestinales, entre otras cosas. Y bueno, la tiamina está involucrada en los procesos de oxidación-reducción de, sobre todo, carbohidratos, y entonces es muy trascendente para el aporte, o más bien para la utilización correcta de este tipo de macronutrientes. La intoxicación por tiamina es prácticamente imposible porque al ser hidrosoluble el exceso de la misma se elimina por la orina, y la verdad es que también es muy difícil porque está en general ampliamente distribuida en la naturaleza, aunque sobre todo la vamos a encontrar en productos de origen animal, pero también pues está ampliamente distribuida en muchos vegetales, incluso frutas, así como verduras. Y bien, creo que esto es como lo más trascendente sobre la tiamina. Después de aquí vamos a la B2, que es la riboflavina. La riboflavina está involucrada en la correcta, y también está involucrada en la correcta utilización de energía, así como en los procesos que están asociados a la síntesis de, digamos, algunos de los procesos, perdón, no a la síntesis, sino a la transformación de las vías necesarias para lo que se llama la respiración celular, lo que realmente es la respiración, que eso sucede en las mitocondrias. Las mitocondrias son nuestras baterías, y entonces la transformación, estas vitaminas, estas dos están involucradas en, por ejemplo, las vías de las pentosas y la transformación de piruvato a acetil-CoA. Y bueno, todo esto, estas son, digamos, vías que tienen una trascendencia muy grande para la correcta utilización de energía y pues eso, el aprovechamiento de macronutrientes. La riboflavina también es difícil que llegue a tener deficiencias, y afortunadamente igual cuando hay un exceso de la misma, entonces pues se elimina por la orina, así que esta pues no tiene mayor trascendencia. De aquí nos vamos a la niacina. La niacina, esta vitamina es fundamental para la producción, algo que olvidaba, perdonen, con la riboflavina. La riboflavina, de hecho, y esto es también importante, cómo se van interrelacionando entre sí. La riboflavina es importante para la conversión del triptófano a niacina. Y aquí pues es donde hay esta conexión, y esto también pues nos hace ver que nosotros podemos producir niacina de forma natural cuando tenemos suficientes cantidades de riboflavina y por supuesto el correcto aporte de triptófano. El triptófano lo vamos a encontrar sobre todo en vegetales verdes claros, como puede ser la lechuga, aunque bueno, también el amaranto es una buena fuente de triptófano, y bueno, otros vegetales de coloración verde clara. Y pues algo muy interesante, y aquí también voy a aprovechar para hacer esta importante anotación, es que el triptófano es uno de los aminoácidos mucho más sensibles al dióxido de cloro. Y esto es algo que estos desgraciados, que supuestamente enarbolados como personas buenas, que les preocupa la humanidad y que a un superprecio para los pobres, que no es de COVID, pues olvidan esta situación, porque prefirieron creerle a este super farsante Andreas Kalker, que de ser un medium con los ovnis se convirtió en un biofísico con pues un diplomadito ahí que hizo en pues, una universidad patito. Y un detalle muy importante que pues obviamente perdió completamente de vista, porque pues, no tiene ni idea, es que el triptófano es especialmente lábil al efecto de descomposición del dióxido de cloro, lo cual significa que las repercusiones orgánicas sobre nuestro organismo, imagínense si el triptófano es tan importante, y no nada más para esto, el triptófano también es necesario para la síntesis de muchísimos compuestos como la serotonina, y bueno, varias sustancias, varios neurotransmisores en nuestro organismo, que si esto se afecta, pues obviamente va a tener consecuencias bastante
devastadoras. El triptófano también es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestras defensas, de nuestros glóbulos blancos. Entonces, pues aquí es como nuevamente todo se va conectando y se van dando cuenta ustedes por qué realmente era tan importante hablar de este tema. Regresando a la niacina, esta principalmente va a ser necesaria para la producción de un grupo, digamos, de sistemas energéticos llamados NADPH, que son fundamentales para el correcto funcionamiento de los glóbulos rojos y de otros muchos sistemas involucrados nuevamente en el correcto aprovechamiento del metabolismo de los carbohidratos principalmente. Porque eso también es otra cosa. El 65% de nuestra energía nosotros la obtenemos de los carbohidratos, entonces los azúcares o carbohidratos no tienen por qué estar satanizados, y las dietas cetogénicas no son nada ideales y no deben utilizarse de forma diseminada o extensa, porque no estamos diseñados para trabajar de esa manera. Y si fuera así, entonces no tendríamos tantos sistemas, tal cual circuitos energéticos o tantos circuitos metabólicos donde los carbohidratos fueran tan importantes y donde inclusive necesitáramos este tipo de vitaminas tan específicamente alineadas a pues justo todos estos aspectos. Otro tema también muy trascendente que tiene la niacina es el metabolismo de los ácidos grasos. Especialmente tiene una gran importancia para evitar la oxidación, los efectos peroxidantes que suceden durante el metabolismo de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces igual los ácidos grasos poliinsaturados tampoco es que sean, sí son muy buenos, pero tienen una factura cuando nosotros los utilizamos, y esto es el estrés oxidativo. Entonces, por eso tiene que haber una integridad de todos los sistemas y no tenemos que simplemente quedarnos con una sola de las partes. De hecho, la transformación del ácido linoleico al ácido araquidónico también utiliza a la niacina. Entonces, para que se den cuenta que hay muchos temas aquí involucrados. La deficiencia de niacina produce una enfermedad que se llama pelagra, que principalmente se va a caracterizar por alteraciones de la piel que puede afectar digamos salen unas como úlceras, podríamos decir, descamación, los pacientes se les bota la canica y además la presencia muy importante de diarrea, lo cual habla de los diversos tejidos donde también es importante la presencia de niacina. Y el exceso de niacina sí se ha documentado, sobre todo porque en algún momento se llegó a usar, todavía de pronto se usa cuando no hay respuesta a las estatinas, en personas que tienen un exceso de lípidos, porque la niacina permite la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos, principalmente colesterol, o más bien sobre todo colesterol. Entonces llega a utilizarse para estos fines, pero puede producir en las personas el exceso un síndrome caracterizado por enrojecimiento, mareo, dolores de cabeza y rara vez incluso una diarrea paradójica. Aunque la verdad es que es raro y se necesitan dosis muy altas para que esto suceda. De aquí nos vamos a la cobalamina, que recibe este nombre porque dentro de sus componentes pues tiene el cobre es uno de sus componentes, y también el cobalto. Entonces tenemos, digamos, dos grandes metabolitos más conocidos, que son la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. Esta es hidrosoluble también y principalmente se va a absorber a través de la presencia de dos factores. De hecho, se requieren dos factores muy interesantes en nuestro organismo para que haya una correcta absorción de la misma, sobre todo en el intestino delgado. Y esto es la presencia de un factor de ligación, un ligando un ligando de cobalaminas que se encuentra en la saliva, que le va a permitir posteriormente unirse a otro que se llama factor intrínseco gástrico, que va a impedir que el ácido del estómago la destruya, y de esa manera va a poder llegar hasta el ilion, donde finalmente se va a absorber en un lugar muy específico
que es exclusivo precisamente para la vitamina B12. Entonces, las personas que tienen ciertas formas infrecuentes de gastritis atrófica, puede producirse algo que se llama anemia perniciosa por la deficiencia o la deficiente más bien absorción de esta vitamina. Esto sobre todo llega a suceder en personas con enfermedades autoinmunes, especialmente asociadas con el vitiligo, hoy en otros contextos como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, en algunas formas de lupus, o bien de forma independiente. No significa que todas las personas que tengan esto van a desarrollar anemia perniciosa, pero puede suceder. ¿Qué caracteriza a la anemia perniciosa? Bueno, pues primero hay que entender qué es lo que hace la cianocobalamina. Tiene funciones muy importantes, por un lado, para el correcto ensamblamiento de las membranas, sobre todo de las células de la sangre, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Entonces, justo una de sus consecuencias es que van a ser de gran tamaño y fácilmente se van a romper. Otra también muy importante función es el efecto que tiene sobre la síntesis de mielina, que la mielina es ese recubrimiento que se encuentra en los nervios, y bueno, pues la pérdida del aporte adecuado de estas vitaminas pues llevan al desarrollo de una enfermedad, por un lado anemia, con una deficiencia de la protección inmunológica, y también a la neurodegeneración. Algo de gran trascendencia es que la tiamina, la riboflavina, la niacina y la cianocobalamina son especialmente susceptibles al alcohol. Las personas que consumen alcohol con frecuencia, sobre todo los que se ponen sus guarapetas de fin de semana, son más propensos al desarrollo de deficiencias de estas vitaminas. La ventaja que tiene la vitamina B12, la cianocobalamina, es que se puede almacenar inclusive por varios años, varios meses, en algunos sí hasta 3 años, en el hígado. Pero cuando se pierde eso y ya no hay una correcta absorción, entonces todas estas enfermedades que les comenté puede justamente suceder en las personas que le entran. Esa es una de las razones por qué muchos de estas personas, de estos pobrecitos que vemos en la calle, son gente que se queda, pues literalmente, se desahucia, con demencia, con su piel muy característico, ese tono negruzco, oscuro, la forma en que caminan, siempre están incluso con las piernas así, digamos, anchas, precisamente porque puede llegar incluso a producir una degeneración de los cordones posteriores de la médula espinal, algo que anteriormente se describió como tabes dorsal, que en realidad pasaba a las personas que tenían sífilis, terciarismo sifilítico, pero es muy parecido. Al haber esta degeneración, se produce un defecto en la transmisión de la propiocepción y el sentido del espacio y del equilibrio. Entonces, pues estas son las consecuencias de una deficiencia de esta vitamina. Afortunadamente, la toxicidad no se ha descrito, es extremadamente infrecuente, si es que existe, y el exceso también se va a eliminar por la orina. Otra vitamina especialmente importante, que también tiene una particular similitud con la función o con el aspecto importante en la integridad del funcionamiento, sobre todo del sistema nervioso, es la piridoxina. La piridoxina también forma parte del complejo B y es otra de las vitaminas que es también susceptible a la degeneración al haber degeneración del funcionamiento neural y neuropatía periférica. Entonces es algo que puede llegar a suceder, y aquí sobre todo hay que tener cuidado, porque ciertos medicamentos pueden antagonizar sus efectos o pueden disminuir su absorción. Uno de los mejor conocidos es el que se usa en la tuberculosis, como es la isoniazida. Bien, de aquí pasamos al ácido fólico. El ácido fólico la deficiencia de ácido fólico es una de las más frecuentes que existen en los seres humanos, y pues hoy por hoy desgraciadamente podemos ver a muchos prófugos del ácido fólico, que son estas personas antivacunas, necias, que a pesar de la evidencia, a pesar de todo lo que se les dice, están ahí como cuchillito de palo, ¿sí? Que
de plano no tuvieron un desarrollo íntegro de su cerebro y parece que estoy siendo grosero, pero no, tristemente, pues cuando hay deficiencia de ácido fólico en la mamá, pues los niños crecen con varias deficiencias en su cerebrito. Si es grave, bueno, pues de plano se produce anencefalia, o sea, son niños que nacen prácticamente sin cerebro. Estos niños pues son completamente inocentes, no van a ponerse a decir babosadas sobre las vacunas o sobre el consumo de dióxido de cloro. Pero pues existen otros que no es una deficiencia tan profunda y aún así pues sí tienen repercusiones cerebrales. De hecho, el ácido fólico es muy importante también para la íntegra producción de la mielina, pero sobre todo para la síntesis de ácidos nucleicos. De hecho, la formación de nucleótidos, especialmente de tiamina, citosina y guanosina, requiere necesariamente del ácido fólico, y es algo que comparte esta función, y sobre todo la donación de grupos metilo es algo que comparte con la cianocobalamina, para que vean cómo hay siempre una complementación y una fusión. Además tiene una gran trascendencia para, también tiene cierto papel en la absorción adecuada del hierro en el intestino, y está también involucrado en el correcto desarrollo de las membranas celulares, especialmente pues de los glóbulos rojos. De igual manera, la deficiencia de ácido fólico puede producir la presencia de glóbulos rojos grandes y que fácilmente se rompen. A este respecto, no existe toxicidad por ácido fólico hasta el momento descrita. El exceso igual se excreta por la orina, pero de hecho al contrario, es muy fácil la deficiencia. Sobre todo lo vamos a encontrar en vegetales frescos, de hoja grande y sobre todo de hoja grande verde clara. Aunque se puede encontrar también en muchas frutas, y en algunos granos, y en menor medida o muy escaso en ciertos animales. Pero principalmente nuestra fuente debe venir de las verduras, aunque en las mujeres, donde el ácido fólico pues es constantemente recambiado, sí se recomienda, sobre todo en esta edad reproductiva, suplementarse con ácido fólico todos los días. Y a este respecto también es importante, aquí quiero hacer una anotación. Existen ciertos fármacos que pueden antagonizar. De hecho, por ejemplo, el metrotexato, que esto lo usamos mucho los reumatólogos en pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen pues en algunos contextos vasculitis, dermatomiositis, polimiositis, sobre todo enfermedades articulares. Se usa también en la psoriasis, sobre todo cuando hay muy importante repercusión de la piel o compromiso de las articulaciones periféricas, y es un excelente fármaco, pero pues digamos que la deuda que nos deja es que es un antagonista del ácido fólico. Entonces, simplemente para evitar los efectos adversos hay que suplementarse con ácido fólico. Algunos otros medicamentos que pueden también disminuir sobre todo la absorción del ácido fólico son la sulfasalacina, y pues en estos contextos sí es recomendable utilizar suplementación para evitar las deficiencias. Por otro lado, también tiene cierto rol o comparte un rol con la metionina y otras sustancias que están de alguna forma vinculadas con el desempeño correcto de nuestra coagulación. Bueno, como ven, el mundo de las vitaminas es sumamente extenso, no voy a terminar de hablar de todas porque no nos va a dar, y además es demasiado tiempo. Pero voy a terminar con el ácido pantoténico. El ácido pantoténico, que es uno que se puso muy de moda para el cabello, de hecho de ahí viene lo de Pantene, aunque no tiene que ver, en realidad no crean que es. Y por cierto, el ácido pantoténico en el cabello es una tontería, no se absorbe por el cabello, ese se tiene que necesariamente suplementar. La deficiencia del mismo es rara porque la verdad es que es una vitamina que está ampliamente distribuida en la naturaleza, tanto en vegetales como en animales, pero tiene una gran importancia especialmente para la síntesis de coenzima A y el correcto aprovechamiento de los ácidos grasos. Entonces, pues es necesario también tener de esta vitamina justamente para la conversión de los mismos. Y olvidaba la vitamina C, importantísima, esa sí la tengo que decir. Y ya con esta ahora sí termino. La vitamina C o ácido ascórbico finalmente es
es una vitamina también hidrosoluble, pero esta sí puede tener mayor posibilidad de generar toxicidad. Antes de hablar de la toxicidad, vamos a ver que es una vitamina sumamente importante para una gran cantidad de funciones biológicas que van desde la producción, por ejemplo, de L-carnitina, de aminoácido, la síntesis, del aprovechamiento de aminoácidos como la tirosina y el triptófano, a la producción de sustancias muy importantes como son la dopamina, la L-dopa, adrenalina y noradrenalina en nuestro cuerpo. Además, algo que es fundamental es su función la utilidad que tiene el ácido ascórbico en la síntesis de colágeno. Nosotros tenemos más de 11 tipos de colágeno y en todos ellos el correcto ensamblamiento del colágeno y un colágeno resistente necesita de la intervención de la vitamina C para que tengamos músculos, piel, huesos, articulaciones, dientes, incluso folículos pilosos y pericardio, las pleuras, muchos órganos y tejidos tienen colágeno y la presencia de vitamina C es vital para el correcto desempeño e integridad de estos tejidos. De hecho, la deficiencia de vitamina C se conoce como escorbuto y es algo que le pasaba mucho y fue justo así como descubrieron que la naranja curaba el escorbuto. La naranja es una fruta muy rica en vitamina C, aunque claro que hay otras más ricas en vitamina C como el kiwi, por ejemplo, la espinaca, el aguacate, por mencionar algunos, en general los cítricos. Esto sucedía mucho en los marineros antiguamente, que se iban varios meses al mar sin frutas, especialmente no se llevaban sus naranjas, ¿no? Y ¿qué pasaba? Que se les empezaban a caer los dientes, empezaban a tener sangrados fácilmente, con los roces les aparecían moretones y terminaban muriendo porque literalmente el cementito que está en nuestros órganos, si no tiene la suficiente rigidez, termina tronándose. Entonces la vitamina C, como ven, tiene funciones muy importantes y desde luego también para el íntegro funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces estas funciones las comparte con la vitamina A y la D también justamente esta. Ahora vamos al tema de ya integrando todo este conocimiento, que yo sé que fue muchísimo. No se preocupen, todo esto lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo puedan consultar, porque sí fue muchísima información y puedan desglosarlo punto por punto. Muy importante tomar en cuenta que si bien las vitaminas son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestros sistemas orgánicos, el exceso de vitaminas, como ya les pude hacer ver, puede ser peligroso y puede tener consecuencias incluso catastróficas, como es el caso, por ejemplo, de la vitamina A. También se puede generar, de hecho, con el exceso de vitamina C, un escorbuto paradójico. O sea, el exceso también puede llevarte a que tus tejidos tengan una rigidez no adecuada y fácilmente se puedan degradar. Y algo muy importante, que es algo que vi que ya me preguntaron incluso, que si sirve o no sirve para la COVID, así, de neta y fácilmente, no sirve. No sirve para la COVID en términos generales. ¿En quiénes iba a servir? En aquellos que tengan deficiencia de estas vitaminas. Pero en alguien que tiene sus niveles normales, no va a agregar absolutamente nada. Y cuando a ustedes ya les dio la COVID, el estarse tomando estas vitaminas no van a hacer realmente ninguna diferencia, salvo la vitamina C, que es así, puede hacer una diferencia, porque incluso ha demostrado que sí mejora el desenlace en las neumonías, por ejemplo, para evitar sobre todo la cicatrización, pero en quienes tienen deficiencia. O sea, una persona que habitualmente come muchos cítricos no le va a dar ningún beneficio adicional el suplementarse con cítricos o el tomar ácido ascórbico. La vitamina D, necesitas haber estado tomando vitamina D por mucho tiempo antes de que tengas tu enfermedad para que te funcione. Y la vitamina A, ya vimos que puede ser tóxica, entonces hay que tomarse todas estas cosas con reserva. Y de hecho se ha estudiado muchísimo, se han hecho varios análisis y
no hay evidencia ni a favor ni en contra del uso de la suplementación con estas vitaminas para este tipo de padecimientos, salvo, como les dije, en contextos muy particulares. Ahora, si ustedes se quieren suplementar, no pasa nada siempre y cuando sigan las medidas estipuladas necesarias para no excedernos. Entonces, algo que pudiera ser en los adultos, pues vitamina D, en alguien que no tiene factores de riesgo que ya comentamos, 1600 unidades al día, entre 800 y 1600 unidades al día. En alguien que tiene enfermedades autoinmunes, 4000 unidades al día por lo menos. La vitamina C, 2 gramos al día, o ácido ascórbico, 2 gramos al día. Y bueno, por mencionar algunos ejemplos. Para tener mayor detalle o mayor fineza de cada una de las vitaminas, cuánto es lo que se necesita y en dónde lo encuentras, les invito a visitar pues el organismo más importante en esto, que es el NIH, que es el National Institute for Health, que también tiene información en español, así que no se preocupen.